este vídeo es bastante interesante y si alguien incluso tiene la curiosidad de seguir a esta especialista, pues en internet, en diferentes plataformas podéis encontrar sus documentales sobre la historia de Roma, de Pompeya, del Imperio, de Julio César, de Calígula, es decir, de ciertos personajes y pasajes históricos, que es bastante bien documentada, muy bien trabajada, incluso está tan laureada en premios que luego la trayectoria le avala para que la podáis seguir, incluso veis que también es muy difusora, es decir, difunde muy bien o comunica muy bien los aspectos o los pasajes históricos y eso también ayuda a la comprensión. Bien, independientemente de la validez o del valor que tiene también esta historiadora, simplemente quiero incidir en una cuestión que me parece fundamental y que aquí no voy a tener mucho margen para desarrollarlo, pero es que es el hecho de cómo se consideraban bárbaros o vándalos, unas palabras que incluso hoy despectivamente utilizamos, a esas comunidades, pueblos o tribus que estaban fuera de los límites del Imperio Romano. Por tanto, vemos esa diferenciación clara entre lo que es la civilización romana y lo que no estaban civilizados. Bien, me interesa mucho eso, como sabéis, como incluso expliqué los factores de la romanización, porque todavía podemos incluso hoy ver que se juega con esa terminología de diferenciar quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y la historia no es tan simple como para hacerla así. Lo que ocurre es que en determinados momentos, como decía la historiadora, en el siglo XIX interesa incidir en esa idea. No tanto tampoco en el siglo XIX, es decir, no solamente se queda en ese periodo en el que se marca, incluso lo hemos entendido así, también vamos a recuperar ciertos conceptos como reconquista en España que van por esa idea. Bien, no solamente se queda en el siglo XIX, sino vemos una película actual, bueno, del siglo XXI, que es Gladiator, para que veáis también cómo se reproduce o se significa esa diferencia entre la civilización, que es Roma, a pesar de que es muy violenta, y lo que son los vándalos. Vaya a verlo en un extracto de película que lo pongo rápidamente, pero me interesa mucho ver cómo se mantiene ese concepto, esa idea de vándalos o bárbaros frente a la civilización romana. Still nothing? Not a sign. How long has he been gone? Nearly 2 hours. Will they fight, son? We shall know soon enough. Soldier! I ordered you to move those catapults forward. They're out of range. Range is good. The danger to the cavalry It's acceptable. Agree. They say no. People should know when they're conquered. Would you, Quintus? Would I? Bien, lamentablemente no puedo poner toda la película, simplemente este extracto. Si alguien no la ha visto, pues también no le di muchas claves para que la pueda ver. Y el que la haya visto o la que la haya visto, pues puede recordar muy bien esta escena que es del inicio de la película. Y veis cómo todavía se mantienen esos mismos representaciones, esas imágenes, las bárbaras, barbudos, es decir, lo que es el bárbaro en sí, que viene también de esa palabra, como incluso puede ser la civilización, independientemente de que luego Roma también va a desplegar todo su poder y toda su violencia. Por eso incluso me interesa mucho traerlo también al presente, porque hoy consideramos al otro como el que no está dentro de nuestra civilización y por tanto lo desconsideramos y lo excluimos muchas veces. Eso ya pasaba en un gran imperio como en Roma y por tanto no es novedoso en la actualidad, sino que incluso ya vemos cómo se puede ir reproduciendo a lo largo del tiempo. Bien, siguiendo con nuestra línea en el tiempo, ahora mismo os pongo un mapa que representaría esa fecha del 395 en el que se produce la división del Imperio Romano. Bien, no me voy a extender tampoco mucho aquí porque era un periodo de transición y que me interesaba mucho ver también esos aspectos de lo que ha tratado la historiadora Mary Beard. Aquí vemos esa división y voy a destacar solamente dos aspectos rápidamente. Uno es que esa división del Imperio Romano crea dos mundos dentro de lo que era el Mediterráneo, dentro de lo que era el mundo clásico, si acordáis que vimos en el periodo anterior. Bien, esa división lo primero que va a generar es la división entre Oriente, que estaría representado por Constantinopla, y lo que sería Occidente.
Hasta ese momento no existía esa diferenciación. Sí existía, porque los romanos han inventado los puntos cardinales, pero no la concepción política y geoestratégica de Occidente y Oriente. A partir de este momento y de la crisis del Imperio Romano surge esta división que hoy todavía nos determina quiénes somos occidentales y quiénes somos orientales, y que en este momento se empieza a definir, bueno, pues geográficamente, pero que empieza a alcanzar también una connotación muy fuerte cuando surge la religión cristiana en Occidente y la religión islámica en Oriente. No solamente se produce una división territorial, sino también religiosa, política, económica, cultural, conceptual, etcétera, etcétera. Bien, con este mapa se evidencia muy bien. Y por otro lado, pues vamos a ver cómo surgen las dos grandes capitales, dos grandes focos. Si hoy incluso tuviésemos que ver cuáles son las grandes ciudades, pues podríamos aludir a Nueva York, o a Londres, o a Francia, a París, etcétera, etcétera. Bueno, a Tokio. Pues estas dos ciudades son Roma, que por eso va a simbolizar también el cristianismo, la capital del cristianismo, porque Occidente se basa en la reserva espiritual del cristianismo, mientras que Constantinopla, lo que hoy sería Estambul, pues va a concentrar ese poder de Oriente, que va a haber una amalgama de diferentes culturas, de diferentes etnias, de diferentes religiones, desde bizantinos, desde los islámicos, etcétera, etcétera, que no puedo resumir aquí, ¿no? Que lo resumo así de forma rápida y no puedo puntualizar. Bien, el nombre de Constantinopla, por si alguien luego quiere tomar nota, viene del emperador Constantino, que luego pondré un vídeo. Constantino fue el emperador que convirtió el Imperio Romano al cristianismo, que acogió el cristianismo en el Imperio Romano. Bien, otro mapa que os voy a indicar ahora, para ir incluso también pormenorizando, es el reino visigodo, cómo se instala en la península. Veis que estos pueblos del norte, como decía la historiadora Mary Beard, vemos cómo van asentándose a medida que van saqueando las principales ciudades del imperio y sin entrar en cada uno de los territorios, porque si no nos llevaría mucho más tiempo, vemos cómo en torno a la península ibérica entran los suevos, los alanos, los vándalos y posteriormente los visigodos, que tienen una línea, digamos, muy enraizada con los ostrogodos, que son los que van a ocupar la península itálica. Bien, los visigodos posteriormente, a partir del 410, se van a hacer fuertes, es decir, van a tener una buena consolidación de su ejército y un desarrollo económico mucho más grande que los suevos con los alanos y van a ir expulsándolo progresivamente. Si tuviéramos un mapa más preciso, ahora que lo voy a poner aquí, de la península ibérica, veríamos cómo quedaría conformado esos reinos tras ya la desaparición del Imperio Romano y la consolidación de esos nuevos reinos, como decía la historiadora, esas pequeñas Romas, esos pequeños reinos que se han dividido como consecuencia de la decadencia del Imperio Romano. Vemos esa división territorial entre el Occidente y Oriente y en la península ibérica vemos que hay prácticamente dos reinos importantes, el reino de los visigodos y el reino de los suevos. Vemos como Portugal y España ya se van conformando de forma diferente, aunque todavía es muy pronto decir que ese es el origen. Y también vemos como los cántabros y vascones, que vienen de la antigua época clásica, pues vemos cómo se van todavía, por lo menos se van perdurando en el tiempo, se van manteniendo, porque también el relieve, como hemos dicho muchas veces, condiciona a que se preserven y se defiendan bien frente a cualquier imperio, cualquier invasión de una comunidad mucho mayor. En el sur vemos como hay esa influencia del imperio bizantino, el color incluso lo tenemos de espina en Occidente. Por tanto, en España vamos a ver que a pesar de que incluso asociemos mucho a la parte oriental, al Islam, también tenemos una influencia bizantina muy pequeña, que no influye demasiado frente a otros reinos, pero que también es determinante para entender la cultura y la historia de España. Eso lo pongo como una puntualización porque muchas veces no se entiende, no se aplica, no se aporta como explicación y como comprensión de la historia y es bastante interesante. Bien, por tanto, terminaríamos aquí con el imperio, el imperio no, con lo que sería la crisis del Imperio Romano y vamos a iniciar o continuar con lo que sería el propio reino visigodo.